Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja gente en el figurón. Pichincha Universal. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Yura Serrano y hoy me acompaña en la conducción Jairen Noriega. Hola Jairen. Hola Yura, así es, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM para el noroccidente de la provincia de Pichincha, para Santo Domingo y parte de la provincia de Esmeraldas y Manabí. Hoy, viernes 19 de febrero de 2021, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia, hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, iVoox y en la plataforma YouTube como Frente Radiosa. Agradecemos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Javi por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de la producción del programa. El frustrado acuerdo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez en una reunión inédita realizada hace una semana con el auspicio del Consejo Nacional Electoral y la Organización de Estados Americanos, OEA, ha dejado varias lecturas de interpretaciones para realizar. Pactos y desacuerdos, fragilidad o montaje institucional es el programa de hoy y lo discutiremos con la participación de Cristian Pino, abogado y miembro del Foro de los Comunes, Silvia Bonilla, abogada constitucionalista, y Flores Milo Simbaña, sociólogo y exdirigente de la CONAI. El régimen actual se ha caracterizado por la opacidad, el poco apego a la ley y por poner siempre en el centro la voluntad de unos pocos. El proceso electoral del 7 de febrero no fue la excepción y ha estado marcado por varios impases. Frente a la estrecha diferencia entre la votación obtenida por Lasso y Pérez, el CNE y la OEA se convirtieron en anfitriones de un inédito y bizarro ensayo de debate entre los candidatos que anunciaban un acuerdo para el recuento de votos. El aplauso del establishment no se hizo esperar, pues en varios momentos de sus intervenciones anunciaban que los unía la voluntad de derrotar al correísmo. Después de un intercambio de mensajes y la implícita ruptura del acuerdo, el candidato de Pachacutic manifestó que no apoyará al feriado bancario y a la corrupción de Lasso. A esto se sumó el llamado de movilización realizado desde varios sectores del movimiento indígena para defender y exigir la transparencia en el proceso, además de sendos tweets del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos, llamando al Consejo Nacional Electoral a avanzar en el escrutinio, no contrariar el cronograma y realizar la segunda vuelta. Los demócratas decepcionaban a sus tribunas. En blanco y negro, el CNE promovió un acuerdo que dejó de lado a la mayoría de los candidatos presidenciales y no se enmarcó estrictamente en lo establecido en la normativa electoral. De este modo, el órgano electoral, que se conformó por los representantes de los partidos políticos más representativos del Ecuador, tal como se planteó en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, liderado por Trujillo, demostró una vez más su fragilidad institucional y el conflicto de intereses existentes a la interna. Con todos estos elementos sobre la mesa, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, señaló que la proclamación oficial de los resultados se realizará este fin de semana. Tal parece que por fin la disputa por el segundo puesto se ceñirá a los plazos legales establecidos en el Código de la Democracia. Ante esto nos preguntamos, ¿se trató de una puesta en escena fruto de la negligencia y fragilidad del Consejo Nacional Electoral o apenas un montaje para aquietar la inminente conflictividad social? Después de lo acontecido, ¿cuál es el saldo para las candidaturas y las fuerzas que los auspician? ¿Qué rol jugaron la OEA y el gobierno de Estados Unidos en el desenlace? ¿Cuál será el nivel de conflictividad de la población en el CNE para llevar adelante la segunda vuelta? De esto y más charlamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. No lo soñé. Se enderezó
Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal. A una semana de un acuerdo que pretendía no solo resolver la manifiesta incapacidad del Consejo Nacional Electoral para dar cauce al proceso electoral, sino también que parecía posibilitar un acercamiento político entre los segundos candidatos en disputa, preguntamos, ¿cómo leer entonces la inédita situación suscitada el viernes 12 de febrero pasado? ¿Hubo efectivamente la voluntad de acuerdo de las partes? ¿Existe el marco legal para que bajo estas condiciones se realice el recuento? Damos la bienvenida a nuestros invitados. Silvia, empezamos contigo. Gracias, Yura. Yo creo que asistimos a unas elecciones, sí, un poco caóticas desde un principio. Es decir, se criticó desde el inicio, desde el 7 de febrero, que empezaron a subir los resultados, que los resultados, por ejemplo, no mostraban las actas de escrutinio y las actas de resultados como lo manda el artículo 127 del Código de la Democracia, por ejemplo. Es decir, estas omisiones ya dan cuenta de un proceso que yo no sé si llamarlo negligente, pero sí un descuido de las formas o de la transparencia, de la publicidad, sobre todo de los resultados. Luego asistimos a una división clara y marcada, sobre todo entre Verde Soto y Atamaín, en cuanto a publicitar los resultados preliminares también. Y eso permitió una serie de conflictos que permitieron este escenario. Es decir, este escenario también se da, sí, por los errores cometidos del Consejo Nacional Electoral en la forma en la que se llevaron las elecciones, estas elecciones de forma específica. Ahora, más allá del acuerdo, posible acuerdo o posibles voluntades entre dos candidatos, yo sí quiero dejar claro y manifiesto que el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus atribuciones, podía, más allá de respetar o no este acuerdo, insisto, operativizarlo en la medida en la que el artículo 141 del Código de la Democracia le da la potestad para, dentro de la sesión de escrutinios nacionales, verificar, hacer las revisiones que considere pertinentes para garantizar la validez de las elecciones y sobre todo garantizar la transparencia y la publicidad. En ese sentido, insisto, más allá del acuerdo, esto se podía operativizar también entendiendo que la Junta Provincial del Guayas tenía ya un elevado actas con inconsistencias, actas con novedad. Este porcentaje también es más alto que en otras elecciones y esto, observar esto y corregir estos errores sí le competía al Consejo Nacional Electoral. No lo hizo, en este momento estamos en una especie de limbo también que ha dejado el mismo Consejo Nacional Electoral respecto de sus decisiones al respecto de cómo va a garantizar la transparencia de los resultados. De acuerdo, Silvia Flores Milo. Silvia ha puesto sobre la mesa que, digamos, más allá del acuerdo particular al que podían haber llegado los candidatos, el marco normativo, el Código de la Democracia contemplaba esta posibilidad. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo se lee esta inédita situación ocurrida hace una semana? ¿Fue consecuencia de una quizá negligencia institucional o fue más bien para promover una suerte de acercamiento político entre las partes? Bienvenido. Quizás si le activas tu audio que está... Sí, sí, buenas tardes con el panel. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a los radioescuchas. Me parece que antes de dar respuesta a la pregunta, hay como dos cuestiones me parece que deben estar claras. La primera cosa es que se hace mucho énfasis en el diálogo entre los dos candidatos que disputan el segundo puesto y no se repara mucho en los indicios de irregularidades en el conteo electoral, como bien anotaba Silvia. Me parece que hay más que una intencionalidad de lectura jurídica, hay una intencionalidad política en hacer ese énfasis en algo que está en un segundo plano. Dentro del proceso de conteo. ¿Sí? Me parece que eso primero anotar. Lo segundo, esta situación de conflicto electoral, si podemos llamarlo, en el conteo,
no nace a partir de la conversación de los dos candidatos, ¿sí? Como Movimiento Pachacuti ya se había presentado 3 recursos legales que la ley le permite, ¿sí? Se había presentado, podemos estar en desacuerdo si fue pertinente o no presentar a esas instancias que se presentó, pero ya hubo algunos recursos que se presentaron mientras se iba juntando mayores pruebas y se sigue juntando hasta ahora mayores pruebas para presentar a las instancias que corresponden, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que cabe medir es que el objetivo del diálogo con el otro candidato, en este caso con Lasso, lo que buscaba es que, al menos desde la perspectiva del candidato Yacu, no se ponga ningún obstáculo a una petición de revisión que se estaba, digamos, se está madurando hasta ahora de los resultados electorales, del conteo de los resultados electorales, perdón, en virtud del sinnúmero de pruebas que nosotros íbamos juntando hasta entonces y que seguimos juntando hasta ahora. Entonces, parece que esa es la real dimensión de las cosas. Alrededor de eso se ha especulado un montón de cosas, se ha dicho un montón de cosas que más parece conversación de esquina más que análisis político. Gracias, Flores Milo. Cristian, sobre esto que ha planteado Flores Milo y también lo que ha considerado Silvia en su intervención, por un lado, se insiste en, digamos, el indicio de fraude o de irregularidad que había denunciado la candidatura de Yacu días antes del acuerdo. En segundo lugar, le ha interesado recalcar también en que, digamos, el diálogo se habilita también como momento para como oportunidad para recabar todas las pruebas y que de alguna manera posibilite, genere el tiempo para que se presenten los recursos que contemplaba el movimiento Pachacuti que estaba recogiendo como estado, como lo ha manifestado Flores Milo. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo colocar, cómo leer lo ocurrido hace una semana y qué posición le deja también al CNE esto? Bienvenido. Buenas tardes con todos los oyentes de Pichincha Universal. Un saludo, Jairén, Yura, Flores Milo, Silvia. Qué gusto poder estar nuevamente en este programa. Vamos por partes, digamos. Yo quisiera partir de la premisa fundamental que ustedes han planteado, ¿no? El hecho de si estamos hablando de un montaje o de un proceso de desinstitucionalización, ¿no? Yo creo que no es una respuesta, digamos, unívoca la que podemos dar en este sentido. Yo creo que por una parte, evidentemente, hay una desinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. Eso es evidente. No creo que ninguna fuerza política está de acuerdo con el accionar del Consejo Nacional Electoral. Y aquí cabe hacer una cuestión que parece que también se olvida, ¿no? Este proceso de desinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral tiene su origen en la manera como se nombraron los miembros y las autoridades de la función electoral. Recordemos que eso es el resultado de una consulta popular de dudosa constitucionalidad y que ha hecho que las instituciones en el Ecuador, no solamente la de la función electoral, sino varias instituciones de control, estén en absoluto proceso de deterioro, ¿sí? Pero más allá del deterioro de las instituciones, yo creo que justamente este deterioro de las instituciones permite ir fabricando una suerte de encuadre en el que se pretendía, yo creo, por una parte, levantar la alicaída imagen del candidato Guillermo Lasso, ¿no? Este acuerdo le sirve a él para presentarse en un principio como una suerte de estadista que admite la posibilidad de un conteo. La actuación del Consejo Nacional Electoral, como decía Silvia, también es funesta y de alguna manera da indicios de que esto es un elemento prefabricado, porque presentan un conteo rápido sin haber terminado de contar la muestra totalmente, ¿no es cierto? Minutos después se desdicen. Después aparece el candidato Yacu Pérez en las afueras del Consejo Nacional Electoral diciendo que tiene pruebas y evidencias del fraude, cuando después en su misma solicitud escrita, él mismo señala expresamente que no tiene suficientes pruebas, ¿no? Y claro, el objetivo, a mí me parece que el objetivo político detrás de todo este montaje tenía que ver con la idea, como le decía, levantar un poco la candidatura alicaída de Guillermo Lasso, generar esta suerte como de imagen de unidad respecto del correísmo como la fuerza política a la que hay que derrotar,
pero lamentablemente y justamente por la negligencia y la desinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral no se pudo concretar este acuerdo porque existen evidentes falencias de orden jurídico, ¿no? Y ahí me voy a lo que decía Floresmil Vicimaya. Yo estoy de acuerdo con lo que dice en el sentido de que evidentemente el candidato Yacu Pérez no ha hecho un trabajo adecuado, la fuerza política que está detrás de él no ha hecho un adecuado trabajo, no ha presentado los recursos o los mecanismos de impugnación administrativa en los momentos en los que se tenía que presentar. El proceso electoral contiene fases y contiene tiempos y contiene plazos dentro de los cuales se pueden hacer estas presentaciones. Yo no puedo pedirle al Consejo Nacional Electoral que decida el reconteo, aún en función de sus facultades establecidas en el artículo 141, si no ha habido una proclamación oficial de resultados. Hasta ese momento lo que había que hacer era reclamar, hacer control electoral en las juntas electorales y en función del 138 del Código de Democracia, eventualmente pedir la apertura de las urnas. Eso no se hizo, no se reunieron pruebas suficientes y ahora lo que corresponde en términos legales es esperar que se proclamen resultados y una vez proclamados los resultados, ahí sí, efectivamente, poder presentar los recursos con las pruebas. Es decir, el 141 permite tomar medidas, permite tomar decisiones, pero no puede tomar decisiones simplemente por el arbitrio o el capricho de uno u otro candidato. Gracias, Cristian. Se ha coincidido desde la opinión pública que uno de los errores provocados por el Consejo Nacional Electoral fue precisamente la presentación del conteo rápido cuando existía una diferencia muy estrecha entre Lasso y Yacu. A criterio de ustedes, panelistas, ¿fue esta una situación aislada o más bien corresponde a una situación institucional más grave al interior del órgano rector de la democracia en el país? Y dos, ¿qué escenario se vislumbra entonces con una institucionalidad tan frágil y comprometida en términos de legitimidad por un lado y también una necesidad de escoger ya a quién va a ser el sucesor de Moreno? Empecemos con usted, Floresmil. Bien, la primera cosa, digamos, ¿no? El debate sobre la desinstitucionalidad del Estado, bueno, es un debate bastante largo y buscar el origen de eso, decir de que es por la consulta, nosotros podemos decir que es a partir de la designación del candidato Lenin. Debatir esas cosas es como debatir en la Edad Media sobre la castidad de los ángeles. Portémonos un poco más serios y no especulemos sobre subjetividades. Yo ahí lo que creo es que también se especula mucho sobre cuáles son los contextos de los tiempos que se presentaron las pruebas. Muy bien se ha dicho, al menos desde Pachacuti, de que en el momento que presentamos los primeros indicios de fraude, hemos dicho, hasta ahora tenemos tantas, hasta cuando se presentó los recursos teníamos alrededor de 3.000 actas de proceso de irregularidades. Luego, ahora hemos ido acumulando, hoy estamos cerca ya de 15.000 pruebas de irregularidades, por lo tanto, es decir, los tiempos están todavía en marcha para presentar estos recursos. Ahora, lo que se ha hecho en primera instancia, ¿sí? Antes del diálogo con el otro candidato, ha sido apelar a la facultad que tiene el CNE para revisar cuando hay, digamos, indicios o voces de irregularidades en el proceso. O sea, no es que se pide a la CNN que actúe en base a la petición de dos partes, ¿sí? Lo que, repito, el objetivo del diálogo como estrategia política, incluso fue un gran debate interno dentro del movimiento por la pertinencia del acuerdo, pero digamos, el objetivo del acuerdo en última instancia era que no se ponga digamos, resistencia por parte de los involucrados, porque ni el candidato Arauz ni los otros candidatos, los otros restantes candidatos han presentado, digamos, acusaciones de irregularidades o de fraude. Entonces, nosotros hemos presentado, y a quién afecta nuestra denuncia de fraude es al otro candidato. Entonces, por lo tanto, se consideró de que
para que no se presente ninguna resistencia en nombre de la democracia, que haya un acuerdo de permitir tranquilamente la apertura de urnas para un conteo o reconteo de votos para desvelar cualquier indicios de fraude que hasta entonces ya se iban demostrando. Entonces me parece que esas son las dimensiones de los procesos en que se sucedieron las cosas, y en ese sentido me parece que habría que ir analizando. Lo segundo, repito, este proceso tiene una dimensión, ¿sí?, política, ¿sí?, del cual incluso el candidato Lasso terminó saliéndose, por lo cual dice mucho de su seriedad. Podemos decir que eso ya lo sabíamos, pero bueno, ya, eso también es especular, pero se abre del diálogo, del acuerdo, podamos decirlo así. Y segundo, lo que eso provoca es que Pachacuti sigamos insistiendo y seguimos acumulando pruebas y se sigue presentando los procesos que la ley nos permite para que se revise el proceso electoral frente a las acusaciones de fraude que nosotros tenemos. No se está alterando la ley, no se está alterando ni por ninguna parte o contradiciendo la ley, ni desinstitucionalizando como se oye en el discurso. Me parece que más bien las cosas se deben tomar en su real dimensión. Silvia, a tu criterio, ¿qué escenario se vislumbra con la fragilidad, digamos, de la institucionalidad del CNE y también la poca credibilidad que tiene respecto de la gente, ¿no? Hay una queja también de que han pasado una cantidad de días sin proclamar resultados y eso da cuenta de, digamos, de un malestar generalizado de la gente por no saber cuál será el candidato que va a la segunda vuelta. ¿Cuál es, a tu criterio, el escenario que vislumbramos en este momento? Pero en circunstancias ordinarias, sin incidentes dentro de la legalidad mismo, la proclamación de resultados se puede hacer hasta 10 días posteriores al proceso electoral. Este tiempo se puede incluso ampliar en el caso de que algunas actas, porque tienen que estar presencialmente de forma física, no lleguen, como las actas del exterior, por ejemplo, y es por eso que se ha extendido un plazo hasta que esas actas lleguen. Es decir, no estamos en un escenario en el que la arbitrariedad prima por sobre todo. Segundo, a mí me parece importante destacar dos cosas. Uno, que pensar que las y los consejeros ahora no son neutrales y antes sí lo eran, es partir de un presupuesto o de un supuesto que sí tiene fundamentos meramente especulativos. Lo segundo, también insistir que el artículo 141 del Código de la Democracia se refiere expresamente a la sesión de escrutinios, ¿sí? No es necesario que se proclamen los resultados para poder interponer recursos, ¿sí? Los recursos se pueden interponer dentro de la sesión de escrutinio provincial, cuando se están verificando los resultados provisionales, en el caso de asambleístas nacionales o del binomio presidencial, en forma de reclamación, ¿sí? O, digamos, haciendo una interpretación también del Código de la Democracia y viendo cómo actúa el Consejo Nacional Electoral, no ahora, sino desde antes, en la aplicación de las formas de los recursos, también se pueden tramitar reclamaciones dentro de la sesión de escrutinio nacional. Y esa es la forma en la que ha tramitado el Consejo Nacional Electoral los dos pedidos, las dos solicitudes planteadas por ambos candidatos, por Lasso y por Pérez. Entiendo que el pedido presentado por Pachacuti incluía evidentemente una lista de actas con inconsistencias y supondría que es por eso que el Consejo Nacional Electoral le dio trámite de reclamación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa y qué escenario estamos advirtiendo en este momento? La sesión de escrutinios nacionales no se ha cerrado, se ha suspendido mientras lleguen las actas del exterior. En este momento cabe frente a la ausencia de una resolución respecto a esta reclamación, que evidentemente el Consejo Nacional Electoral y sus consejeros, consejeras, tengan que resolver esa reclamación, ¿sí? Vimos cómo en la última votación, más allá de las abstenciones y de las ausencias injustificadas, no hubo un resultado frente a eso. Es decir, si es que se procesó como reclamación, tiene que haber
una resolución motivada del Consejo Nacional Electoral dentro de la misma sesión de escrutinio, y eso es lo que garantizaría no solo seguridad jurídica, sino también el mismo proceso electoral, ¿no? La legitimidad y la legalidad del proceso electoral. Entonces tiene que haber una resolución. Recordemos que en las anteriores elecciones presidenciales ya se hizo un reconteo de alrededor de 4.000 actas frente a la misma forma. Se procesó una reclamación, se procesaron unas actas que tenían ciertas inconsistencias y en ese sentido se procedió a un recuento de votos. Es decir, no es necesario que se proclamen resultados en este momento para que aún haya recursos pendientes que tengan que resolverse. Luego los recursos posteriores igual se deberán tramitar, pero en este momento todavía, al no finalizar la sesión nacional de escrutinios y al no haber proclamación de resultados y al haber recursos pendientes de resolverse, el Consejo Nacional Electoral todavía podría aplicar el contenido del 141 y ordenar un recuento de votos. Gracias, Silvia. Cristian. Digamos, yo creo que de cara a lo que se viene para la segunda vuelta, digamos, es evidente que vamos a ir en un halo o con un halo de desconfianza a la segunda vuelta, ¿no? Digamos, y no solamente por esto del recuento electoral, si se abren o no se abren las urnas. Claramente ha habido una errónea actuación del Consejo Nacional Electoral, papeletas que no se imprimieron, papeletas que se imprimieron mal, elecciones que no se pudieron realizar en ciertos lugares, obstaculización para ciertas observaciones, ciertas vedurías internacionales. Digamos, podríamos aquí pasarnos la tarde entera diciendo cuáles son los elementos de desconfianza sobre la actuación del sistema electoral. Ahora, sin perjuicio de esa desconfianza que genera el Consejo Nacional Electoral y la Autoridad Electoral, creo que lo único en lo que todos estamos de acuerdo es que no puede suspenderse la realización de la segunda vuelta, ¿sí? Como bien ha dicho Silvia, estamos todavía dentro de los plazos. Entiendo que el plazo para proclamar los resultados vence este fin de semana, y de allí vendrán las reclamaciones y los recursos en sede administrativa y en sede jurisdiccional. Y entonces creo que ese es el principal elemento, ¿no? Cualquiera de las fuerzas políticas que está en discusión respecto de quién pasa la primera o segunda vuelta deberían frontalmente hacer una manifestación en el sentido de que la segunda vuelta no se puede suspender. Y allí tendremos que ir todos con fe, con un poco de esperanza, porque el Consejo Nacional Electoral no brinda muchas garantías, pero hay que ir. Y allí hay que remarcar algunas cosas que sucedieron ahora y que no pueden suceder. Por ejemplo, llama mucho la atención que, por ejemplo, en este acto de reconteo, solamente a ellas se haya invitado a participar a la Organización de Estados Americanos como veedor. Las otras veedurías que sí finalmente terminaron participando lo hicieron en función de la misma presión que se pudo hacer. También llama mucho la atención algunos otros hechos, como por ejemplo que un candidato se haya enterado de los resultados del conteo rápido, no por acción directa del Consejo Nacional Electoral, sino por intervención de una embajada. Creo que hay que tener ahí algunos recaudos. El recuerdo de lo sucedido en Bolivia está muy fresco, y creo que tenemos que hacer un buen análisis de lo que sucedió allí para evitar que eso suceda en nuestro país. Pactos y desacuerdos, fragilidad o montaje institucional. Vamos a una pausa, volvemos con más de Frente Radios. Y se ofreció mejor que nunca. El género musical que siempre vivirá. Como un rayito de luna. Los mejores intérpretes. No te asombres si te digo lo que fuiste. Y los valses tradicionales. Todos los domingos a las 6 de la mañana. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Una noche cualquiera, mientras el mundo se rendía ante el blues.
irrumpió una guitarra y la voz del rey. Entonces nació el rock. Fusionando la magia del blues y el rock and roll. Nacieron las mejores creaciones del rock. Con los grandes exponentes en su género. Pichincha Universal les invita a escuchar Rock FM. Todos los sábados a partir de las 17 horas. Producción Pato Pinos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Pichincha Universal. Estamos de vuelta con Frente Radiosa. La tesis de fraude electoral cobró eco conforme se contabilizaban las actas rezagadas, sobre todo de la provincia del Guayas, que favorecían de mayor manera a Lasso antes que a Yacu. El candidato de Pachacuti posicionó entonces la tesis de una alianza entre el Consejo Nacional Electoral, el candidato banquero y hasta el correísmo para dejarlo fuera porque sería esta la única candidatura que ganaría Arauz. ¿Qué sustento tiene este argumento? ¿Qué ideas tienen ustedes alrededor de esta tesis? Digamos, llevando un poco más la discusión también al plano político que ha tomado estas 2 semanas desde el día de elecciones. Empezamos contigo, Flores Milo, este bloque. Bien, digamos, si nosotros revisamos todas los estudios electorales que se hacían antes de las elecciones, con las encuestas y predicciones de encuestas que se hacían, casi todas las encuestas, por no decir todas, incluso las que hacían, las que estaban, las del mismo partido UNES, en las predicciones siempre hacían que una posible segunda vuelta con Lasso tenían muchas posibilidades de ganar. En cambio, con una segunda vuelta con Yacu como contendor, las cosas se les ponía un poco más difícil. Entonces, ese es un elemento con los cuales nosotros, digamos, apoyamos la tesis. Digamos, podemos discutir alrededor de ese tema un montón de cosas, pero digamos, como en las novelas policíacas se parte de la tesis de a quién beneficia el asesinato, quién se beneficia con el asesinato. Entonces, esa me parece que es una de las cosas que se debate justamente en este tema. Lo que se ha hecho una acusación directa, no solo desde el candidato, sino también desde las organizaciones, es que hay un fraude. Un fraude porque en todas las provincias donde, como todas las organizaciones políticas, pusimos observadores y esos compañeros y compañeras que estuvieron en las mesas vigilando el voto constataron muchas irregularidades cuando se compara con los datos que se subieron ya al sistema. Entonces, esa es digamos, la prueba central o principal de fraude. En primer lugar. Lo otro, ya sobre los escenarios políticos en una segunda vuelta, ya sea con uno u otro escenario, eso ya nosotros siempre hemos dicho, corresponde el debate a las organizaciones, y en ese sentido va, incluso a veces la opinión de las organizaciones va, al menos en el plano de Pachacuti, va a contrapelo del criterio de algún dirigente o incluso candidatos en lista. Entonces me parece que ese es un proceso bastante complejo que está en marcha en este momento, y como incluso en alguna medida también ha sido público, ¿no? Gracias, Flores Milo. Silvia, en el plano del análisis también político que planteábamos, ¿qué opinión te merece este argumento? Digamos que hay, hubo un tuit oficial inclusive del movimiento, del partido Pachacuti, anunciando que había un contubernio entre el poder institucional, el CNE, Lasso y Correa, y que el candidato Yacu posicionó un poco en clave, inscribiendo en lo que planteaba Flores Milo, en que de alguna manera le da más legitimidad a él, más que los votos que tienen que contarse, ser la fuerza que podría batir al correísmo en una segunda vuelta. ¿Cómo inscribir que entonces quienes le estarían haciendo fraude serían también la fuerza correísta que
fue a la que casi no se le deja participar gracias al propio CNE. Y me parece que, a diferencia de otros actores políticos, Pachacutic, el movimiento indígena, no trata sus proyectos políticos alrededor de la figura unipersonal de un candidato. Me parece que lo que hay que rescatar, y es importante, que se advierte la presencia no de una persona, no un candidato que está disputando ahora no solo el segundo lugar, sino incluso las posibilidades de llegar realmente a hacer gobierno a través de las elecciones. La idea de disputarse desde un proyecto político, ¿no? Yo creo que eso habría que rescatar, es decir, no es un proyecto político sustentado en una imagen o en un sujeto político, un actor político determinado, sino de un sujeto colectivo que agrupa también distintas organizaciones más allá del movimiento indígena. Entonces me parece eso importante rescatar, porque lo que se evidencia, o lo que se evidenció más allá de estos conflictos o de estas polarizaciones que puede haber detrás de lo electoral, que también en el fondo lo que se está debatiendo es eso, ¿no? ¿Cuál es el modelo de gobierno, cuál es el modelo de desarrollo? Y me parece que hay que tener claridades también respecto de eso, ¿no? Creo que hemos asistido también a ver un país, más allá del caos electoral provocado desde la institucionalidad del CNE, también un exacerbado racismo, ¿no? Creo que Cristian se refería a ciertos observadores también que no fueron invitados a la reunión en la que solo asistió la OEA, pero también hemos visto, no sé si sorprendente o no sorprendentemente, racismo que sale desde estas mismas personas. Entonces a mí me parece que eso también habría que advertir. Es decir, cuáles son las formas en las que estamos permitiendo la política. ¿Sí? Hemos visto también cómo a partir de esta posibilidad de recuento de votos ha aparecido Moreno a decir que el Ministerio de Finanzas cuenta con presupuesto, cuando hasta ahora sabemos que no se han pagado sueldos y salarios en ciertos sectores, a pesar de que haya sentencias de obligatorio cumplimiento que les ordenan a cancelar esos rubros. Hemos asistido también a un Consejo Nacional Electoral que pone por encima unas elecciones sobre otras, y pongo solo un ejemplo para finalizar. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene representante de trabajadores desde el 2018, porque el Consejo Nacional Electoral se ha omitido conformar los colegios electorales. Es decir, más allá de que la Constitución prescriba de que todos los derechos tienen igual jerarquía, hemos visto que hay vidas que importan, que hay vidas que no importan durante la pandemia, pero también que hay elecciones que importan, que hay elecciones que no importan, y que hay temas que importan y temas que no importan. Entonces creo que más allá, lo político, hay que visibilizar también estas cosas, ¿no? Bastante importante lo que plantea Silvia. Cristian, retomando la pregunta que le hacíamos a los dos panelistas previamente, ante esta idea de confabulación de los tres actores institucionales, el CNE, del candidato banquero Guillermo Lasso y del candidato de la Revolución Ciudadana Andrés Arauz, en que estarían, digamos, juntos provocando el fraude, ¿qué sustento tiene este argumento? ¿Qué lectura tienes tú? No solo en el plano, digamos, jurídico, es eminentemente política este planteamiento. A ver, digamos, intentando buscar el asesino, como dice Flores Milo, preguntándonos quién es el asesino, yo creo que aquí nos están queriendo convencer de que existe un asesinato cuando no existe un asesinato, ¿sí? Eso es el primer elemento. Ahora, ¿a quién le conviene que nosotros creamos que hay un asesinato? A los que quieren dilatar la segunda vuelta, ¿sí? A los que quieren generar un clima de unidad respecto de una candidatura o en contra de una candidatura, y a los que están interesados en lavar la imagen digamos, de Guillermo Lasso, ¿no? Que en un principio se mostró como un gran estadista, pero que aparentemente la jugada termina no surtiendo efecto, y termina no surtiendo efecto justamente porque por distintas razones, por impericia de la autoridad electoral, que no puede conducir un proceso de negociación, por impericia de las mismas partes que formulan reclamaciones o impugnaciones fuera de oportunidad, el acuerdo termina cayéndose sobre la base o por su falta de legalidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que no hay fraude, digamos, eso no me toca decirlo a mí, pero es mi impresión, ¿no? Y entonces, de aquí en más lo que nos toca leer es no tanto quiénes confabularon para generar esto, sino cómo quedan los candidatos en función de lo que ha sucedido, ¿sí? Y para mí, como decía Flores Milo, Guillermo Lasso termina perdiendo, porque se presenta en un primer momento como un demócrata
intentando abrir la cancha para que se haga el recuento, pero inmediatamente se contradice, se desdice, y eso desdibuja aún más su ya alicaída imagen electoral. Me parece también que pierde mucho Yacu Pérez, porque, digamos, Yacu Pérez tiene un electorado o una base de apoyo más heterogéneo. Por un lado está el movimiento indígena, por otro lado están un grupo, qué sé yo, de clase media que tiene, digamos, orientaciones a la defensa de los derechos, de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del movimiento indígena también pierde porque el primer acercamiento que hace para conseguir el diálogo es un acercamiento hacia la derecha, empieza a hablar de potenciales pactos con la derecha, y eso marcó inmediatamente una división con el campo popular indígena. Y con este sector de clase media, digamos, también esta actitud un tanto beligerante que ha venido teniendo en los últimos días Yacu Pérez. De hecho, hoy día creo que sacó un tuit disculpándose por alguna de sus exabruptos verbales cometidos en algún momento. Creo que también afecta su imagen. Y en tercer lugar está, digamos, Andrés Arauz, que para mí aparece como el claramente favorecido de esta situación, sin quererlo, ¿no es cierto?, sin haberlo producido, sin haberlo deseado, pero se desmarca inmediatamente del conflicto, abre la posibilidad de un recuento, no se ha negado nunca a la posibilidad de un recuento en la medida que ese recuento se haga en el marco de la ley y en la medida de que se permita la participación de su grupo de control electoral, ¿no? Es cosa que es evidente. Pero además de eso, y abriendo y marcando esta distancia, se dedica ya de entrada a lo suyo, ¿no? Que es pensar en la segunda vuelta. Empieza a habitar ya la piel de un estadista que empieza a preocuparse no por la pequeña discusión política producto de una diferencia entre dos candidatos que pugnan por la segunda vuelta, sino que ya empieza a hacer campaña para tomar medidas que beneficien a todos los ciudadanos. El reciente viaje de Andrés Arauz a Estados Unidos es una prueba manifiesta de este desmarque, y me parece que en esta coyuntura de este diálogo, de esta noción, de esta idea de fraude, al final del día, sin desearlo, el que termina favorecido es Andrés Arauz. Gracias, Cristian. Con todo lo hablado hasta ahora y después de que actores externos al proceso intervinieran, como es el caso de la misión de observación de la OEA celebrando el supuesto acuerdo, y la funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿qué rol jugaron estas instancias en lo ocurrido desde el 7 de febrero hasta la fecha? Vamos contigo, Silvia. Bien, a ver, es importante destacar que las acciones de observación siempre vienen invitadas del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Es decir, estas invitaciones se programan anticipadamente, e incluso algunos de los recursos con los que se moviliza son recursos del propio Consejo Nacional Electoral. Entonces, más allá de eso, la misión de observación de la OEA siempre ha estado presente en todas las elecciones, o al menos en la mayoría de las elecciones del Ecuador. Es decir, no es casual que la misión de observación de la OEA esté aquí. A mí me parece que es importante destacar también que, por ejemplo, ya en el 2017, en los resultados de la misión de observación de la OEA, ya se destacó, por ejemplo, el rol del Consejo Nacional Electoral para volver al tema del recuento de votos, que en sesión de escrutinios nacionales se posibilitó que se abran las urnas. Esto se hizo de forma incluso televisada, y reconoció esto como una forma de transparencia. Es decir, más allá de los intereses, ciertos espacios de poder a nivel internacional, a mí me parece que no hay que advertir mayores rasgos de intervencionismo con las misiones de observación, ¿no? Creo que ahí también hay otras misiones de observación, que también lo he manifestado, que se han pronunciado respecto Pichincha Universal. Sí, creo que tuvimos alguna dificultad, Silvia, estos últimos 30 segundos. Si nos repites tu idea, que no hay problema.
Sí, eso decía, ¿no? Digamos, misiones de observación o personas que vinieron en calidad de observadores que también se pronunciaron a favor o en contra del candidato. Es decir, las personas, los grupos políticos, insisto, no son neutrales, no son objetivos. Pensar que son completamente neutrales también es advertir que no son personas. Finalmente, me parece que eso hay que destacar. Más allá de eso, la misión de observación no sé si sigue, pero seguro estará también en la segunda vuelta y tendremos que esperar a ver cuáles son sus posiciones ya en el campo de lo que está pasando, ¿no? Gracias, Silvia. Cristian, a tu criterio, ¿qué rol jugaron las instancias antes mencionadas, ¿no? OEA y también la funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos desde el 7 de febrero hasta lo transcurrido hasta el día de hoy? A ver, yo, digamos, no creo que nadie está cuestionando la presencia de la OEA o de los observadores de la OEA, ¿no? Eso es, digamos, todas las misiones de observación tienen el derecho de participar, pero lo que sí hay que criticar es el rol que cumple la observación de la OEA, ¿sí? O sea, es decir, claramente la OEA jugó un rol determinante en estos últimos acontecimientos, en una actitud que a mí me parece que no se compadece con los principios de observación internacional que están establecidos en los acuerdos internacionales. Inmediatamente aceptó y acogió de buena manera un llamamiento a los candidatos a participar en términos en los que no se permitió la participación de otros observadores. Ese es el punto. No se permitió la participación de otros observadores, ¿sí? Eso es contradictorio con los principios de la observación internacional y la OEA debió haber respetado eso y haber exigido el llamamiento de otros observadores internacionales. Afortunadamente, la presión que los observadores internacionales hicieron a través de redes sociales permitió que puedan participar algunos de ellos en esos temas. Entonces, no es una crítica a la participación de la OEA, sino al rol que cumple la OEA. Es decir, acepta inmediatamente, acoge con beneplácito y no dice nada del impedimento de participar de otros observadores. Eso me parece que ya marca un rol indebido en su actuación, ¿ya? Por otro lado, la Embajada de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos también tiene una participación que me parece indebida. No solamente lo que tú mencionas, Jairén, en el sentido de la declaración de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, sino hay que tomar en cuenta que la misión diplomática de los Estados Unidos tenía un número exacerbado de observadores en el proceso, ¿sí? Inusitadamente tenía un número exacerbado de presencia de observadores, mucho más allá de cualquier otra legación diplomática. Eso es un tema que hay que decirlo y hay que tenerlo claro, ¿sí? Y en segundo lugar, esta declaración a la que tú haces referencia, en la que pareciera que el gobierno de los Estados Unidos nos está acogiendo con beneplácito que sigamos un procedimiento que no está establecido, que no está previsto en la ley, ¿no? Y que además no fue solicitado de manera adecuada. Y el otro elemento que yo ya lo había mencionado, que también causó mucha sorpresa, la idea esta o el trascendido que se dio en el sentido de que la Embajada de los Estados Unidos, y esto lo dijo el periodista Carlos Vera, que la Embajada de los Estados Unidos habría transmitido los resultados del conteo rápido al candidato Yacu Pérez, aún antes de que el Consejo Nacional Electoral los hiciera públicos. Entonces, a mí me parece que ahí, no quisiera hablar de intervencionismo porque eso es, digamos, son palabras mayores, pero sí por lo menos decir que existen unas actitudes y formas y modos indebidos de parte de la Organización de Estados Americanos que no se compadecen con los principios de la observación internacional y una actitud indebida del gobierno de los Estados Unidos que no se compadece con el principio de soberanía de los estados y el principio de no intervención de los estados. Gracias, Cristian Flores Milo. A su criterio, ¿cuál ha sido el rol que han jugado estas instancias? Y ahí, digamos, la pregunta un poco más específica, si Pachacuti, que está dialogando con estos organismos internacionales, también pensar, no reflexionar si a nivel internacional esta denuncia de fraude que hace la organización política Pachacuti ha tenido oídos a nivel internacional y por ende se encuentran dialogando o no con organismos internacionales. Más bien no han ejercido la función a que están convocadas, ¿no?
ni como observadores, ni como instancias de funciones regulares. En este caso, la OEA. Por eso es que por 2 ocasiones se ha extendido oficios a la OEA para que digamos, actúe como tal, como misión observadora frente a las solicitudes y a las observaciones que nosotros hemos presentado. Es decir, que que se tome en cuenta por qué el CNE no ha dado respuestas a todas las observaciones que nosotros hemos presentado. Entonces, por lo tanto, la crítica nuestra es eso, de que no han actuado, no han cumplido las funciones como tal deben cumplir. Lo otro, las otras cosas igual me parecen todavía siguen en el plano de las especulaciones. Me parece que armarse un juicio político a partir de lo que alguien comenta me parece bastante complicado. Digamos, nosotros que hemos estado en las distintas instancias del proceso de revisión del conteo, en ningún momento, digamos, hemos recibido tales informaciones. Eso me parece que hay solo, digamos, este tipo de comentarios lo que hace es crear escenarios para que actúen los sujetos políticos y precisamente creen recelos. En varios medios que he tenido la oportunidad de participar siempre terminan preguntándome de que si Pachacuti estaría dispuesto a dialogar en este caso con UNES, ¿no? O con los correístas, como se conoce más socialmente. Cuando me hace esa pregunta, me recuerdo 2 cosas. La primera es que en términos históricos siempre en la Alemania cuando sube al gobierno Hitler, el nazismo, siempre hubo la crítica posterior que viene es porque el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata no se juntaron. Un poco se culpaba al Partido Comunista de no juntarse. Y por ahí un historiador decía, pero eso conceptualmente puede sonar una crítica condenatoria al Partido Comunista de no juntarse con los socialdemócratas. Pero es que los socialdemócratas en el 19, inmediatamente después de la Guerra Mundial, mató a sus 2 principales dirigentes, a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Entonces, en esa condición, después pedirles que se junten, sí suena bastante complicado, ¿sí? Es la misma situación de Pachacuti y correísmo. Es decir, nosotros hemos tenido alrededor de 700 dirigentes enjuiciados y algunos condenados a varios años de prisión, y ahora se sigue un discurso atacándonos de hasta por qué nos cambiamos los nombres, y acusándonos de que somos agentes de la CIA, no sé cuánta cosa más. Entonces, es medio complicado ese tipo de actitudes y de ahí condenatoriamente preguntarnos si estamos dispuestos o no a dialogar. Entonces ahí mi respuesta que siempre devuelves, en vez de preguntarnos eso a nosotros, deberían preguntarles a los correístas, ¿están dispuestos a juntarse con nosotros? Gracias, Flores Milo. Creo que además te anticipabas a una pregunta de cierre que queríamos hacer a los panelistas. Vamos llegando al final del programa. A Cristian y a Silvia quisiéramos transmitirles esta inquietud final para que nos respondan en un minuto súper preciso de confirmarse el resultado actual, digamos, en el que Guillermo Lasso terciaría la segunda vuelta. ¿Qué escenario vislumbran ustedes en términos de apoyo político de las distintas candidaturas? ¿Es posible la tesis de Arauz, que ha insistido un poco en la suma de el campo popular progresista como ha determinado su candidatura, más la unidad plurinacional y más la socialdemocracia, o es, digamos, distante esta posibilidad? Silvia, un minuto contigo. Bueno, a mí me parece, y ya a criterio personal de la revisión que yo he hecho de los programas, incluso de las propuestas, a mí me parece que las propuestas tanto de Centro Democrático como de Creo van por la misma línea, ¿no? Es decir, yo no advierto muchas diferencias entre creación de empleo, por ejemplo, frente a consumo-producción y el país de emprendedores, ¿sí? Yo solamente quisiera dejar claro también que no solo advertimos un escenario en donde se
puede haber o no una posible desinstitucionalización del Estado, sino también una crisis, no solo del sistema democrático, sino una crisis general del sistema. Y frente a eso, el sistema democrático también permite, dentro de lo legal, que por ejemplo, si es que el nulo supera el 30%, las elecciones no serían válidas, ¿no? Entonces, me parece que ese también es un escenario que hay que advertir. Gracias, Silvia. Cristian, con esto último que ha dicho Silvia y que quizá podría especular inclusive apoyos políticos de actores que no quieren alinearse con una u otra candidatura en caso de mantenerse el balotaje en estas condiciones, ¿cómo vislumbras tú? ¿Es posible una conjunción de un bloque antineoliberal como se ha tratado de posicionar que consiguió en primera vuelta casi el 70% de los votos? Yo creo que no. No veo tal posibilidad del bloque neoliberal. Yo creo que las personas, y me parece que esa es una cuestión que ha entendido la candidatura de Andrés Arauz, es que las personas están cansadas del conflicto, las personas están sometidas a una serie de necesidades imperiosas, vacunas, trabajo, reactivación económica. Y me parece que el único candidato que efectivamente está ofreciendo eso a las personas es Andrés Arauz. Ahora, con las demás fuerzas políticas, con Pachacuti, con el movimiento indígena, con la socialdemocracia, me parece que hay muchas más coincidencias que diferencias. Y me parece que esas diferencias efectivamente se pueden resolver, se pueden limar, se puede llegar a puntos de acuerdo. No necesariamente esto tiene que implicar un cogobierno, pero me parece que hay puntos de acuerdo con las fuerzas políticas, ¿sí? Y hay puntos de acuerdo con los electores o los votantes o la gente que apoya a esas fuerzas políticas que están en Pachacuti, en el movimiento indígena y en la socialdemocracia. Yo creo que es más factible aquello que la consolidación de un bloque neoliberal. Me parece que el gran derrotado de las elecciones recientemente pasadas es justamente la derecha, que ha perdido estrepitosamente en sus bastiones naturales. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados e invitada, al equipo editorial y de producción que da vida a Frente Radiosa, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta la próxima semana de Frente Radiosa. Muchas gracias.